una doble perspectiva, género y derechos humanos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular al panel 2, violencia de género en las instituciones académicas, atención, prevención e investigación, en la que nos acompañan la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, quien en su representación tenemos aquí en el panel a la doctora Sandra Lorenzano. También nos acompaña la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. La doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez, de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La maestra Luz María Ángela Moreno de Tlacuilo, responsable del Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la maestra Mariel Rodríguez Contreras, también de la Facultad de Medicina de UNAM. Gracias por su participación a nuestras ponentes el día de hoy. A continuación leeré una breve semblanza de ellas. La doctora Diana Tamara Martínez Rodríguez Ruiz, de la Coordinación para la Igualdad de Género, es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México y se desempeña como coordinadora para la Igualdad de Género UNAM. Sus líneas de trabajo son migración, familia y género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales, así como los afectos y subjetividades, siendo la materia de migración la que la consolida como docente en la ENES Morelia. Entre sus distinciones y premios obtenidos se encuentran ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1, mención honorífica del Premio Fray Bernardino de Sahagún en la categoría de tesis de maestría en el campo de Antropología Social, Conaculta INA 2005, participación destacada Premio de Psicología Coatlicue 2008, candidata al Premio Stephen Peikoff para la mejor tesis de doctorado, Ciesas Golfo 2009, asesora de tesis ganadora del segundo certamen estatal de tesis con perspectiva de género a nivel licenciatura, Gobierno del Estado de Michoacán y uno más de la Secretaría de Mujer en 2010. Ha publicado 5 libros en los que ha participado como autora y en otros como coautora, además de 16 capítulos de libro y 12 artículos académicos. Asimismo, ha fungido como dictaminadora y colaboradora editorial en revistas, libros nacionales e internacionales. Por ello, agradecemos esta participación de la ponencia, en cuya representación viene la doctora Sandra Lorenzano. La doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, de la Unidad de Género, Universidad Veracruzana, es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, España, con distinción sobresaliente cum laude por unanimidad. Maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. Especialista en Población y Planeación del Desarrollo por la Universidad Estatal de Moscú y el Departamento de Cooperación Técnica de la Organización de Naciones Unidas, Moscú URSS, con mención. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana desde 1985, autora de numerosos artículos, ensayos e investigaciones publicados en medios de circulación nacional e internacional, ponente y conferencista en congresos y foros nacionales e internacionales, responsable de varios proyectos de investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Global Urban Research Initiative de la Universidad de Toronto, Canadá, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros. Fungió como integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Veracruz, miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía e integrante fundadora del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres 2010, consultora para la ONU y coordinadora dentro del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat. Primera mujer vicerrectora en la región Orizaba, Córdoba, de la Universidad Veracruzana del 2009 a 2017, directora general de vinculación y actualmente coordinadora de la Unidad de Género. Bienvenida. Doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez, de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es secretaria de la técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, jefa de la Unidad Departamental de Evaluación y Estadísticas de Género de la Secretaría de Mujeres del 16 de enero de 2019 a la fecha. El cargo actual es Secretaría Técnica Unidad de Género. Ha participado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades en la UNAM,
del 2017 al 2018, ha sido consultora y asesora técnica en la Asociación Civil Autogestión Solidaria Civitas del 2015 al 2016 y ha participado en múltiples congresos en materia de género. Por su parte, la maestra Luz María Ángela Moreno Tetlacuilo es responsable del programa de estudios de género en salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UNAM, médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina, maestra en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, graduada con mención honorífica, especialista en salud pública por el Consejo Nacional de Salud Pública, AC. Tiene estudios avanzados en perspectiva de género y género en salud, realizados en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, Cátedra UNESCO Flaxo, en Argentina. Es responsable del Programa de Estudios de Género en Salud, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM. Sus funciones consisten en la coordinación de las actividades del Programa de Género y Salud. Además, desarrolla actividades de docencia, investigación y difusión con perspectiva de género. Creó y fundó el Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UNAM. La maestra Mariel Rodríguez Contreras es médica egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con un servicio social en el Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UNAM. Durante el 2019 coordinó el primer encuentro de género en salud, Sembrar Dudas para cosechar equidad e igualdad. Apoyo en actividades de docencia en la asignatura optativa, la importancia de la perspectiva de género en la práctica médica, así como en la asignatura de salud pública y comunidad en la Facultad de Medicina. Ha participado en actividades de docencia, investigación y difusión del programa de estudios de género. Desarrolló actividades de difusión en el Seminario Permanente de Género y Salud durante el 2019 y ha colaborado en el proyecto de investigación Educación Médica y Violencia de Género en las relaciones docentes-estudiantado, junto con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. Muchas gracias a todas por estar aquí y nuevamente les reitero que empezaremos con las ponencias en las que invitaremos a cada uno de los asistentes que nos acompañan en vivo a darnos sus comentarios y preguntas por medio del chat. También es importante decirle al público, a las personas que nos acompañan hoy, que aparecerá una liga para que registren su asistencia. Muchas gracias, pues, y demos comienzo a este panel. La primera panelista que nos acompaña hoy será la doctora Lorenzano, con el nombre de la ponencia Caminos para la Igualdad de Género desde la UNAM. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestra Berenice. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un honor para mí. Soy la doctora Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad de nuestra nueva Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, y traigo los saludos muy afectuosos de nuestra coordinadora, la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, quien lamentablemente ha tenido que atender en este momento asuntos urgentes dentro de la coordinación, pero que les expresa su más cálido afecto y el reconocimiento a esta invitación a participar en esta mesa y rodeada de colegas tan importantes. Entonces, si me permiten, iniciaré mi presentación. Puse el despertador para no pasarme de los 15 minutos. Espero que mi dicción sea relativamente clara para que no haya problemas con el subtitulado. Y empezaré leyendo algo que nos interesaba mucho destacar en la Coordinación para la Igualdad de Género, dado que el título de este gran congreso que han organizado es el de Género y Derechos Humanos. Y entonces pensar por qué nos interesa desde esta perspectiva el tema de la igualdad de género. Basta con conocer la realidad que viven millones y millones de mujeres en México y en el mundo para saber que ahí necesitamos urgentemente cambiar las cosas. No hay modo como mujer de no ser sensible a datos como estos mínimos que voy a dar. Cifras de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el mundo, y son cifras dadas por ONU Mujeres. A nivel global, y lo digo sobre todo para la gente que nos está escuchando
y sobre todo si hay estudiantes. Fíjense, a nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas, mujeres y adolescentes, han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja. 243 millones. 37 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia. Y estos son los datos que conocemos, los datos de los que se tiene registro. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía para esa ayuda. Y en México, ¿qué es lo que sucede? Los datos oficiales dicen que 7 de cada 10 mujeres declara haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. De enero a marzo del presente año, casi 1,000 mujeres fueron asesinadas. De esas 1,000 mujeres, no todas están en expedientes con la carátula de feminicidios. Eso es una de las cosas que nos importa mucho. ¿Qué es la violencia de género? Estamos hablando, cuando hablamos de violencia de género, de una violación de los derechos humanos que afecta tanto a los espacios privados como los espacios públicos. Por supuesto, las causas de esta violencia son fundamentalmente la desigualdad y la discriminación de género, que surgen de normas sociales y culturales que contribuyen al anquilosamiento de roles y estereotipos en los cuales se sostiene, como lo sabemos bien, el patriarcado. Con respecto al momento actual, hay que señalar que tanto en México como en el resto del mundo han crecido dramáticamente las cifras de violencia de género, dado que las emergencias humanitarias, los desastres, ponen a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia. La actual crisis que estamos viviendo de COVID-19 no es una excepción en este sentido. Esta pandemia puso en evidencia aquello que sabemos muy bien, pero que gran parte de la sociedad ha preferido ignorar: las enormes desigualdades que caracterizan al mundo entero. Se dice, y aquí otro dato escalofriante, que el 1% de la humanidad posee más del 80% de las riquezas mundiales. Esa desigualdad se traduce en que los sectores más vulnerables son también más vulnerables ante la pandemia. Las zonas más pobres y más desprovistas de servicios son las que están en mayor riesgo. Por eso, Achille Mbembe, el filósofo camerunés que creó el término necropolítica, tan acorde con lo que podemos decir de las realidades que nos circundan, ahora dice que no hay que hablar de neoliberalismo, sino de necroliberalismo. Y nuestro continente es uno de los espacios donde todas estas desigualdades son más evidentes. Dentro de los datos atroces que conocemos en términos de injusticias, precarización del empleo, crisis de los sistemas educativos y sanitarios, discriminación e intolerancia. Dentro de todo esto no ocupa un lugar menor la violencia de género. Hablamos de violencia hacia las niñas y mujeres, pero también hacia las diversidades sexogenéricas. Y no estamos hablando solo de un aumento de la visibilización de las violencias y exclusiones en nuestro país, que es algo que se ha dicho mucho, es que ahora se ve más. No, hay también un aumento brutal de estas violencias. Las razones, lo sabemos, son múltiples y van desde la pérdida de empleos, las condiciones de hacinamiento en que viven muchos grupos familiares, la imposibilidad de una socialidad distinta a aquella que se puede tener dentro de la casa,
la imposibilidad de despedir como necesitamos hacerlo a los seres queridos que están muriendo, la incertidumbre absoluta con respecto al futuro. ¿Cuándo saldremos de esta situación? ¿Cómo? ¿En qué condiciones físicas y mentales? ¿Cuáles serán los nuevos modos de habitar los espacios públicos? Estas y otras preguntas similares nos rondan y muchas veces, muchísimas, nos agobian. Nos corresponde hoy no solo percibir y reflexionar sobre esta situación, sino pensar, analizar y ser capaces, desde la universidad en nuestro caso, de comenzar a imaginar nuevos caminos. Tenemos que contribuir a una reflexión a futuro, aunque, como decíamos, el futuro sea incierto. Uno de los temas más cercanos al feminismo ha sido el tema de los cuidados. En este sentido, hace muchos años que el pensamiento de género hace énfasis en la agenda de cuidados como una agenda prioritaria. Se sabe que históricamente las mujeres hemos estado a cargo del cuidado del núcleo familiar con todo lo que esto significa, especialmente en momentos como este. Tal vez es el instante de recuperar la idea de cuidados comunitarios. Esto es algo que tenemos que pensar en la universidad y no solo individuales o familiares. También es momento de voltear a ver lo que están haciendo las mujeres de nuestras culturas tradicionales, en las que el espacio comunitario es el espacio de cuidados por excelencia, o nuestros grupos de jóvenes, de mujeres jóvenes que tantas redes están tejiendo. Pasamos al tema del género dentro de la UNAM. Y si les parece, bueno, comienzo con esto y luego pasamos a algunas de las filminas del PowerPoint que hemos preparado para el caso. Vamos bien de tiempo por ahora. La Coordinación para la Igualdad de Género es resultado de un proceso largo y rico que es necesario reconocer. Por esto nos importa mucho trabajar de manera conjunta con los otros proyectos y dependencias de nuestra Universidad Nacional que tienen al género entre sus principales núcleos de reflexión y acción. Uno de los temas que nos ocupan en este momento tiene que ver con la enorme carga emocional que enfrentan hoy hombres y mujeres por la incertidumbre que representa la situación generada por la pandemia y también la carga económica por la ralentización de la economía en este tipo de situaciones. A esto se le suma la carga en las tareas de cuidados, la cual recae principalmente en las mujeres, como lo mencionamos hace un momento. Sabemos que hay importantes encuestas y trabajos académicos que muestran ya cómo ha bajado la productividad académica en el mundo para las mujeres, especialmente para las mujeres que tienen a su cargo niñas y niños menores de edad y para las mujeres que tienen a su cargo personas mayores. En este sentido, las líneas principales sobre las que estamos trabajando desde la coordinación para enfrentar esta coyuntura son: 1, la conciliación entre la vida personal, la vida laboral y las labores de cuidados. Y 2, la corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidados entre todas las personas que viven en una misma casa. Y no decimos entre hombres y mujeres, porque en una misma casa y en una misma familia tenemos diferentes, muy diferentes tipos de conformación. En este sentido también para la UNAM, y esa es una de nuestras funciones importantes, es fundamental alcanzar la transversalización de la igualdad de género, de lo que creo que van a hablar algunas de las colegas que continuará en el uso de la palabra.
Si me pueden apoyar con el PowerPoint, vemos las primeras diapositivas, por favor. Por favor, al apoyo técnico le pido que si empiece a pasar las filminas. Si me ayudan en la primera, con la primera, por favor. Que no es esa. Bueno, lo que nos interesaba en este momento, mientras llegamos al PowerPoint que mandamos en su momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es esto lo que les queríamos plantear. ¿Cuál es la misión para la cual fue creada la Coordinación para la Igualdad de Género? Se trata de consolidar y transversalizar la igualdad de género en todos los niveles universitarios, así como enlazar y articular el trabajo de las entidades y dependencias universitarias a favor de la igualdad sustantiva y los derechos humanos, la prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y de un modelo comunitario más igualitario, abierto e incluyente. ¿Cómo? Quedan 2 minutos. De acuerdo. ¿Cómo llegamos a esto? A través de la visión de que la universidad tiene un tejido comunitario cohesionado y es el lugar igualitario de respeto a las diversidades y libre de violencia de género, vanguardista y de referencia en materia de igualdad de género en México y en el mundo. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de clasificación, evidentemente eso es lo que se desea, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una breve historia en la que podemos profundizar después, si les interesa, de los distintos aspectos desde 2010, de cómo se ha ido trabajando en términos de política institucional hacia la equidad y luego llamada igualdad de género en la UNAM, lo que concluye, aunque en realidad abre muchísimas puertas, en marzo de 2020 con con el acuerdo del rector de creación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, llegamos al tiempo, no tuvimos mucho. Estas son algunas medidas normativas, la historia de esas medidas en los últimos años. La siguiente, por favor, y voy a cerrar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres en las instituciones de educación superior en nuestro país, en las universidades públicas? La siguiente, por favor. Este es el marco normativo internacional que justamente nos permite tener una normativa dentro de la cual encuadrar todo el trabajo que se viene realizando. Desde la CEDAW hasta pasando por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI. Les pido un minuto más. Seguimos, por favor, la siguiente. El problema de la violencia de género, la siguiente. La violencia de género en las universidades latinoamericanas. Es importante saber que nuestra universidad o nuestras universidades latinoamericanas no son las únicas que enfrentan situaciones de violencia. Aquí hay datos que, si hay tiempo al final, podríamos comentar. La siguiente, por favor. El caso de las universidades peruanas, donde el 65% de las universitarias habla de violencia. Siguiente.
Nos interesa mucho el contexto mundial y el contexto latinoamericano para entender qué es lo que sucede. Fíjense, de 63 universidades revisadas en América Latina en 2016, no hace tantísimo, solo 12 contaban con protocolos para atender casos de violencia sexual, algo que en la UNAM ya tenemos. Por supuesto, la siguiente y cierro. La igualdad sustantiva, no, nos pasamos al protocolo. Esto sí, nos quedamos en el anterior, dos objetivos fundamentales ¿podemos pasar al anterior? Crear estrategias de sensibilización y prevención, que es el trabajo en el cual todas y todos estamos trabajando en la Universidad Nacional, y llevando a cabo al mismo tiempo reformas y acciones legales para poder aplicarlas. Y ahora sí, tenemos el protocolo, lo vamos cerrando, muchas gracias, vamos con lo que sigue. La red, la que sigue, por favor, la red, la que sigue, la red nacional, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, que forma parte de la Red Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior y que nos permite dar seguimiento de qué está sucediendo en las universidades del país con respecto a la igualdad de género. Ya, y ahora sí la última, simplemente para mostrar que en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional presentado por el rector, el doctor Enrique Graue, 2019-2023, tenemos ya la igualdad de género como un elemento fundamental. 6 ejes de los cuales ahí tienen los datos. Con esto cierro para no retrasar la participación de las compañeras del panel. Les agradezco muchísimo. Los datos quedan, por supuesto, a su disposición. Podemos retirar ya el PowerPoint. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Tamara Martínez Ruiz y a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a la doctora Sandra Lorenzano por esta importante contribución. Les pedimos a los participantes que nos escuchan a través de Facebook Live que nos envíen sus comentarios, que los responderemos al final de este panel para avanzar en las ponencias. Entonces, ahora le pediré, por favor, a las maestras Beatriz Eugenia, a la doctora Eugenia Rodríguez Villafuerte de la Unidad de Género, que nos presente su ponencia, la experiencia en la construcción del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Berenice. Espero que compartan la presentación y aprovecho para agradecer a la UNAM, a la FES Aragón, al Comité Académico Organizador, el que me hayan invitado a este tercer congreso, que nos permite seguir profundizando en esta reflexión en torno al quehacer de las instituciones de educación superior. Doctora, si quiere empezar, mientras tanto están ellas preparando el material de las diapositivas. Ajá. Pero no sé si me escuchan porque yo perdí la imagen. Sí, la escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Les decía, agradezco a las organizadoras de este tercer congreso, sobre todo porque nos invita a la reflexión sobre justamente lo que las instituciones de educación superior tenemos que ver con esta educación de mujeres y niñas desde una doble perspectiva. Las universidades somos formadoras de los futuros ciudadanos y ciudadanas, de los profesionistas, desde luego, pero de los ciudadanos y ciudadanas. De lo que hablaré esta tarde y les compartiré es la experiencia de la Universidad Veracruzana en la construcción del protocolo para atender la violencia de género. No sé si ya lo están viendo. Sí, se ve muy bien. Adelante, doctora. Okay. Como tenemos que decir la siguiente, tenemos el mapa. La Universidad Veracruzana
está conformada por una matrícula de más de 87,000 estudiantes, que si además añadimos los trabajadores administrativos y académicos, hacemos una comunidad mayor a los 90,000 distribuidos en 27 municipios a lo largo del estado en 5 regiones universitarias. La que sigue. Para explicar el protocolo y tratando de cuidar, yo puse también aquí mi indicador de tiempo, lo dividí en 6 partes, a través de las cuales iré compartiendo lo que ha significado para la veracruzana el protocolo. ¿Cuáles fueron los antecedentes y origen de la coordinación de la unidad de género? Necesitamos casi 70 años para que una mujer llegara a la rectoría. Es decir, no es fácil para nuestras instituciones de educación superior en el país. Actualmente son cerca de 9 rectoras en todo el país. No es fácil todavía que las mujeres se les reconozca en estos espacios de poder, en estos espacios de toma de decisión. Y desde la llegada de la rectora, bueno, debo reconocer que la creación del Centro de Estudios de Género fue unos meses antes de que ella llegara con el rector anterior. Sin embargo, cuando la doctora Ladrón de Guevara llega, se crea el acuerdo rectoral a través del cual, votado en 2014 por el Consejo Universitario, tenemos la coordinación para la unidad de género. La siguiente. ¿Cuáles son las atribuciones de esta coordinación? Como la mayoría de las unidades de género en nuestras IES hermanas, nos encargamos de transversalizar la perspectiva de género. Qué fácil y qué rápido se dice eso, pero es una tarea titánica. Y es algo que implica una cantidad importante de acciones, que involucra a una cantidad importante de actores y que tiene que ver con ese eje principal que le corresponde a la UGE, la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y mujeres que conforman la comunidad universitaria, e implica entonces mecanismos que nos permitan coordinarnos de una mejor manera con las distintas instancias y dependencias de la universidad. ¿Cuál es la estructura de la unidad de género, de esta coordinación? Tenemos un consejo consultivo para la igualdad de género que está presidido por la rectora. El abogado general interviene como uno de los vocales, lo mismo que el defensor de los derechos universitarios, y se integra por 6 académicos que forman parte. Se trata de cuidar la representatividad por región y por las áreas académicas. El Comité de Equidad de Género es el brazo operativo fundamental de la unidad de género porque es el que nos permite, a través de las 5 coordinaciones regionales, operar y atender los casos que tenemos, pero desde la prevención, la capacitación y ahora con el protocolo, la atención. Y un equipo operativo de la UGE, como en la mayoría de las unidades, somos un equipo compuesto por 5 personas. ¿Cuáles son los instrumentos normativos con que cuenta la Universidad Veracruzana? En 2014, votado también por Consejo Universitario, tenemos el Reglamento para la Igualdad de Género. Estamos trabajando en el anteproyecto de modificación a este reglamento porque nos parece que son instrumentos que tienen que estar en constante modificación. La guía para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, debo reconocer aquí a la primera coordinadora, la doctora María José García Oramas, el trabajo que involucró una cantidad importante de académicas y académicos, de personal de estudiantes para poder tener esta guía. Y finalmente, el protocolo, que es del que hablaré ahora y que fue presentado ante el Consejo Universitario el pasado 21 de agosto. ¿Cómo fue esta génesis del protocolo y cuáles fueron las etapas? Desde 2014, que oficialmente entra en funciones la coordinación, estábamos ciertas de que funcionaba y de que atendíamos a la comunidad universitaria. Sin embargo, el malestar entre la comunidad universitaria era creciente. Y lo vimos a través de tendederos y carteles en muchos de los espacios universitarios. Una cantidad importante y muy diversificada de formas de manifestarse y protestar ante la violencia, ante el acoso, ante el hostigamiento. Y entre otros factores, el movimiento Me Too a nivel internacional influyó para el crecimiento de estas manifestaciones. Y entonces nos preguntábamos cómo resolverlo. Necesitábamos un protocolo. Esto, debo decirlo, fue también parte de un acuerdo
que se tomó en varias de las redes en las que participamos, en donde las instituciones de educación superior necesitábamos contar un protocolo. Debo agradecer el invaluable apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, a través de la doctora Ana Buquet y del maestro Rubén Hernández, que en junio del año pasado estuvieron con nosotros impartiendo el taller, en donde, debo decirlo, ustedes lo ven ahí en la imagen, participó el pleno de la plana mayor de la universidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite esta sensibilización de autoridades, de funcionarios, más una participación de todas las regiones. Iniciamos con la conferencia Avanzar hacia la igualdad de género en las CIES, en donde, al haber escuchado el camino seguido por la UNAM, el camino seguido por el CIEG, nos dimos a la tarea de trabajar para que, adaptado a las características y particularidades de la universidad, pudiéramos tener el documento. Se realizaron de junio a septiembre réplicas de ese primer taller en las 5 regiones, y esto nos permitió entonces empezar a definir la estructura del protocolo. Las preguntas que nos guiaron fueron: ¿cómo se siente y qué necesita una persona que ha sufrido un evento de violencia de género? ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos muchas veces a situaciones en las que no teníamos un procedimiento para responder, en la que no era posible atender en la medida en que se requería a la persona que llegaba sufriendo un evento. Después, ¿cómo debe responder la persona que atiende esa queja? Que muchas veces es un compañero o compañera, maestro o maestra, el tutor o tutora, no necesariamente la autoridad, pero tampoco había claridad en cómo responder. Y sobre todo, ¿qué debe hacer la Universidad Veracruzana para poder tener estos procedimientos? Para responder estas interrogantes, tomamos en consideración, desde luego, los marcos normativos internacionales, nacional y local, revisamos con sumo cuidado la normatividad institucional, identificamos en la universidad, por nuestra legislación, a quienes sufren violencia como víctimas, que esto es algo también que se ha discutido y tenemos que seguirlo trabajando. Y rescatamos, si bien las experiencias exitosas en esta atención integral, aquellas experiencias fallidas. Como les digo, se trabajó en las 5 regiones, entonces con las coordinaciones regionales, con las y los representantes de equidad, con quienes habían sufrido episodios de violencia, preguntar entonces qué nos había fallado, qué tendríamos que incorporar que no estaba incorporado. Con esto identificamos algunos factores, entre otros, menciono solo algunos: cómo orientar a las autoridades universitarias para incorporar la perspectiva de género en su quehacer. Insistir en que se necesita formalizar la queja. Muchas de las quejas que se reciben, debo declarar que hasta 2018 en la Universidad Veracruzana eran denuncias, pero la universidad no tiene atribuciones para atenderlos de esa naturaleza, se transformó en quejas a partir de diciembre de 2018. Y cómo proteger a la víctima. Y desde luego la impostergable necesidad de que trabajemos en medidas preventivas, que van a seguir siendo un trabajo paralelo. Esta fue la estructura del protocolo que se definió, fue presentado el 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la región Poza Rica-Tuxpan y posteriormente en el Consejo Universitario. ¿Cuáles son algunas de las resistencias institucionales? Las normativas que muchas de ustedes conocen, y felicito de nuevo los cambios que acaba de anunciar la UNAM, tanto en sus estatutos como en la Defensoría. Necesitamos seguir trabajando de manera importante en nuestras instituciones para modificar esas normas, que van de la mano con algunas de las cuestiones administrativas que burocratizan, ralentizan muchos de los procesos, y las laborales que tienen que ver con los contratos colectivos que rigen en la mayoría de nuestras instituciones, y desde luego con las culturales. Es un proceso civilizatorio que no va a ser sencillo, son generalmente procesos de largo aliento, pero tenemos que hacerlo para romper con esa normalización de muchas de las conductas. ¿Cómo hicimos el proceso de difusión y de socialización? Como lo mencioné, en diciembre del año pasado se presentó ante el Consejo Universitario y ese documento estuvo para consulta en el portal institucional. Su objetivo primordial, poder recabar las aportaciones de la comunidad universitaria en todas las regiones. Durante el primer cuatrimestre de 2020 y a través del Comité de Equidad de Género,
que está conformado por las 5 coordinaciones más un o una representante de equidad de género en cada entidad o dependencia. Realizamos talleres, seminarios y muchas actividades a través de las cuales pudimos recibir propuestas, comentarios, sugerencias al documento a través de las 5 coordinaciones, de las y los representantes de equidad de género y del formato que estuvo disponible para quienes de manera individual lo quisieran hacer. Aquí solo algunos datos e imágenes en las siguientes 5 diapositivas de los resultados en las regiones: Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan. Con esto tuvimos un total de 77 eventos. Doctora, le quedan 3 minutos. 1069 participantes. ¿Cómo los sistematizamos? A través del área jurídica de la universidad. Nuestro objetivo fundamental fue informar y orientar a la comunidad universitaria y a las autoridades y funcionarios. No me detengo en la estructura del protocolo, que ya lo vieron, las 3 partes de las que consta el protocolo: las acciones previas a la formalización, la formalización de la queja y las acciones posteriores. Son 9 tipos de procedimientos que están identificados, que dependen del tipo de persona señalada. En el primer documento de diciembre no estaba incorporado el procedimiento número 9, pero con esto, y que junto con los 19 anexos que se incorporaron al protocolo, nos van a permitir la etapa que sigue una vez presentado el viernes pasado al Consejo Universitario: la difusión, la capacitación, para que realmente nuestro protocolo pueda estar en acción. La etapa actual, los retos. Como lo hemos comentado con muchas de las instituciones hermanas, el protocolo es apenas el primer paso contra la violencia de género, pero necesitamos primero aceptar. Nos cuesta mucho trabajo en nuestras instituciones aceptar que existe la violencia. Después, entender qué es, porque hay muchos tipos de violencia y tenemos que tener esa claridad y analizar e identificar los factores que la provocan. Y entonces, solo entonces, podremos actuar en consecuencia. Las premisas de las que partimos son que el protocolo tiene que estar en permanente revisión y actualización, debe contribuir junto con otras muchas acciones de prevención, de capacitación para atender esta violencia, con la confianza de que en el mediano plazo logremos erradicarla. La sanción no es el objetivo, pero deben aplicarse sanciones junto con las medidas reeducativas. Y desde luego, tenemos que definir políticas universitarias que fortalezcan presupuestos y las acciones a favor de la no violencia. De esta manera, reiteramos la pronunciación que hizo el pronunciamiento del Consejo Universitario General: espacios universitarios libres de violencia. Muchas gracias. Debo señalar, porque creo que sigue ahí la diapositiva, que las imágenes que utilicé son de nuestras artistas de la Universidad Veracruzana, en particular de la Facultad de Artes Plásticas del Instituto de Artes Plásticas. Continuamos con la ponencia de la doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez, de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, transversalizando la perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la experiencia de la unidad de género y el proyecto de igualdad en el marco de la Agenda 2030. Adelante, doctora. Sí, gracias. Sí podrían poner la presentación para iniciar. Mientras se pone la presentación, por eso yo decía que era mejor que la manejáramos cada cual. Quedó en evidencia lo empírico, ¿no? Bueno, agradecer la invitación, la participación, el apoyo, digamos, del equipo que está, y también, pues, mis compañeras en este panel, la doctora Sandra, la doctora, poner mi presentación para poder dar inicio, que se presente mis diapositivas, por favor. Y que eso también se considere en el tiempo, ¿no? El apoyo técnico. Sí, no te preocupes, doctora, en cuanto esté la presentación, entonces empezamos. Ok.
Sí, nada más decir que en un principio yo entregué esta ponencia pensando en dos de las líneas temáticas que se habían propuesto en el programa, que eran las políticas públicas con perspectiva de género en las instituciones de educación superior y en ese sentido la vinculación con la prevención de la violencia en las universidades, en las instituciones de educación superior, y por eso el título de la ponencia de la transversalización, ¿no? Como también lo expresó en algún momento la doctora Beatriz y también la doctora Sandra Lorenzano. No aparece la... Por favor, el apoyo ponencia técnico, ¿me puede apoyar con la presentación? ¿Todavía no se ve? No se ve. No sé si pudieras, apoyo técnico, apoyarnos, por favor. ¿Ya la ven? No. No, todavía no la vemos. Yo la tengo, pero me tendrían que poner en el hospedador para poder compartir pantalla. A las personas que nos escuchan en Facebook Live, les pedimos que nos tengan paciencia, nada más. Mientras tanto, les recordamos que se habilitará una liga de registro para que puedan ustedes ahí anotarse para el final de las constancias. También es importante, mientras tanto, reiterar la importancia de las ponencias que previamente nos han compartido a nuestros ponentes. En la primera, donde nos hablan acerca de la producción de espacios de violencia o para reducir la violencia y cómo son las políticas importantes como mecanismos o acciones para disminuir o erradicar la violencia, además de la ponencia de la doctora Beatriz, en donde se refleja cómo los conocimientos en la toma de decisiones para la prevención, la promoción de una vida libre de violencias, las han permitido a estas universidades desarrollar estrategias para producir espacios libres de violencia y cómo desde diferentes escalas, como son las instituciones, los hogares, los diferentes espacios, podemos nosotros contribuir para erradicar la violencia. Mientras tanto, también sería importante recapitular sobre las preguntas que nos han hecho nuestras personas que también nos acompañan en Facebook. Voy a aprovechar este tiempo en lo que se articula la presentación para compartirles algunas de ellas. Empezamos con la doctora Sandra Lorenzano y nos pregunta nuestra audiencia en redes sociales: ¿cómo generar una sinergia comunitaria para los cuidados? ¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género? ¿Y por qué se dice que la desigualdad de género provoca violencia? Estas tres preguntas serían algunas dirigidas para la doctora Sandra Lorenzano. Adelante, doctora Sandra Lorenzano. Bueno, empecemos. ¿Cómo generar redes de cuidados comunitarios? ¿Era esa la pregunta, Berenice? La primera. ¿Cómo generar una sinergia comunitaria para los cuidados y las principales causas de la violencia de género? Vamos a limitarnos en este momento para la respuesta, la primera respuesta, al ámbito universitario. ¿Qué significa? ¿Qué significa generar redes comunitarias de cuidados? Tenemos que pensar en el tema comunitario como un tema que permite articular relaciones horizontales. Cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de jerarquías. Por lo tanto, el trabajo de redes comunitarias dentro de una universidad tiene sus especificidades que lo hacen diferente a, por ejemplo, que sucede en las comunidades juveniles o que sucede en las comunidades de pueblos originarios. En este caso, yo diría que
tenemos que trabajar sobre el tema de violencia de género y de cuidados desde una perspectiva que borre las jerarquías o que por lo menos no las haga preponderantes, predominantes, sino que podamos como funcionarias, funcionarios universitarios, profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores, colocarnos en el nivel en que están nuestras comunidades estudiantiles y trabajar junto con ellas. Cuando hablábamos de cuidados, nos remitíamos específicamente a lo que está sucediendo dentro de los hogares. Esa era la referencia, el referente principal, ¿no? Esta idea de que históricamente los hombres han salido hacia, esa no era, perdón, pero han salido al espacio público y las mujeres hemos sido consignadas al espacio íntimo, al espacio privado. Esto ha tenido como consecuencia que se supone que los hombres son los que salen a ganar el dinero y las mujeres nos quedábamos en casa ocupándonos de los niños, del mantenimiento, de la reproducción del espacio doméstico, para decirlo de una manera más rápida. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? Que las mujeres formamos parte de la fuerza de trabajo pagada, y ahora voy a explicar por qué, de nuestras sociedades, y por lo tanto, por eso habla el feminismo de la doble o de la triple jornada de las mujeres. Estamos fuera de la casa trabajando y cuando volvemos al hogar tenemos que continuar trabajando en el cuidado de los menores, en el cuidado de los hombres. Aún así siguen siendo formadas muchísimas millones de mujeres en nuestro país. Te corresponde quedarte en casa o si tienes que salir a trabajar, cuando regresas, ocuparte del hogar, de los niños, de las personas mayores. ¿Qué pasa en este momento, en un momento donde estamos todas y todos en casa? Si no hay un reparto equitativo, una corresponsabilidad en términos de cuidado de quienes necesitan el cuidado, ¿sí? Los niños menores, los adultos mayores, ocuparse de la alimentación, de la limpieza. Si no hay corresponsabilidad, estamos ante una situación de violencia. Estamos ante una situación que provoca a partir de una desventaja de las mujeres en el hogar, estamos provocando una situación de violencia. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, doctora Sandra Lenzano. Perdone que me interrumpa. Efectivamente, como dicen, la tarea de los cuidados es tarea de todos y todas, y efectivamente la cuestión de los trabajos no remunerados es importante que los observamos todos y todas. Una disculpa por la intervención. Doy paso ahora, ofrezco nuevamente una disculpa, doy paso ahora a la presentación de la doctora Cecilia. Ya tenemos lista su presentación. Agradezco al panel su sensibilidad y comprensión por estos errores técnicos que hemos tenido. Muchas gracias. Ok. ¿La comparto yo o la tienen ustedes? Ya la tiene el apoyo técnico, doctora Cecilia. Por favor, preséntenla. Porque todavía no se ve, entonces por eso estoy preguntando. Bueno, pasamos a la siguiente de una vez, porque ya había explicado yo por qué el título de la ponencia. La siguiente, por favor. Bueno, así como plantearon la doctora Sandra y la doctora Beatriz en un principio, ¿qué pretende una política institucional de género en la UNAM? Primero, la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. No se trata de disminuir ni de reducir, se trata, todavía no, la anterior, por favor. No se trata de disminuir. Cuando hablamos de violencia es erradicar, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy, muy claro.
Y planteamos que las universidades son espacios de generación de conocimiento crítico, especialmente en problemáticas de género, las distintas formas de desigualdad entre sexos, y sin embargo a la vez han sido espacios institucionales de resistencia de incorporar la perspectiva de género, no solo desde el quehacer científico, sino que además de hacerlo transversal a sus instrumentos jurídicos, en los procesos formativos, en aspectos administrativos, en el presupuesto y en una cultura institucional. Este es un tema muy importante porque para construir una política institucional de género que logre la igualdad sustantiva y que logre la erradicación de la violencia, la transversalidad es una herramienta fundamental para incorporar esta perspectiva de género en la sensibilización, en el diseño curricular, en la investigación, en la difusión y muy particularmente en la cultura institucional. No basta con tener centros de estudio académicos que trabajen los temas, que hagan producción académica respecto de los temas. Lo que se trata también es de incorporar eso que se enseña, eso que se produce a una política institucional, a una cultura institucional de género. La siguiente, por favor. En ese sentido, las desigualdades de género, como se estaban comentando, ¿cierto?, se manifiestan, por supuesto, en las instituciones de educación superior, se manifiestan en nuestra universidad a través de aspectos muy característicos que son parte de la lógica de nuestra sociedad, pero que se acentúan también en los espacios educativos, como la división sexual del conocimiento, de las actividades y de los espacios, ¿no? ¿Quién está en qué mujeres, qué carreras están más feminizadas, quiénes están en los cargos directivos, los cargos de poder dentro de nuestras instituciones de educación superior, las mujeres que también hacemos, como estaba comentando la doctora, el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado dentro del hogar y a la vez enfrentan una carrera académica, lo que se está viendo hoy con la pandemia y que se ha visto exacerbado este trabajo en la parte doméstica no remunerado, las mujeres que tienen menos acceso a salarios más altos, al reconocimiento y a la toma de decisiones. Por supuesto, la discriminación, la violencia de género, que es la máxima expresión de estas desigualdades, y la división sexual del trabajo. La siguiente, por favor. Un poco vamos a tomar algunos datos de una presentación de la doctora Nauquet que precisamente hizo para la Coordinación de Igualdad de Género, demostrando estos aspectos que yo estoy señalando como estas desigualdades que se expresan también en los ámbitos universitarios, académicos, en nuestras instituciones de educación superior. Por ejemplo, la segregación por sexo en los nombramientos académicos. Como podemos ver, los investigadores titulares C, que son como el nivel más alto que tenemos, pues obviamente ahí se ve la diferencia, la brecha que existe entre las mujeres y también entre los hombres. La siguiente, por favor. Estas estadísticas, esta información es muy importante porque es la que muestra la evidencia respecto de estas desigualdades que siguen presentes en nuestros espacios universitarios, a pesar de que, como dije en un principio, se piensa que las instituciones de educación superior son muy, digamos, tienen un discurso progresista, se discuten los temas, hay visiones críticas, pero su vida institucional, su cotidiano, pues también manifiesta este tipo de desigualdades, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra lámina de los puestos directivos en la UNAM en 2020, que ahí como se ve en un total, pues los hombres tienen una mayor presencia en estos puestos directivos que las mujeres, y por supuesto no es por un tema de capacidades, de habilidades, etcétera, porque en eso sabemos que las mujeres están cada vez más preparadas y cada vez tienen más presencia en los posgrados y en la educación. Sin embargo, hay por supuesto desigualdades para lograr estar en estos puestos directivos. Y vuelvo a repetir que estos son datos de un estudio que presentó la doctora Nauquet Corleto en una de las sesiones de capacitación que organizó la Coordinación de Igualdad de Género. La siguiente, por favor. Estos sí son datos ya de la Facultad de Ciencias Políticas, de un diagnóstico previo que hicimos, donde preguntamos al alumnado su percepción sobre el nivel de violencia en comparación entre la ciudad universitaria y nuestra facultad en una escala de 1 a 10, ¿no? Donde levemente parece que el problema fuera mayor en Ciudad Universitaria que en nuestra facultad, como lo perciben las y los estudiantes, ¿no? Y esto se vincula con esto que estoy presentando, que son estas desigualdades de género que se manifiestan en distintas expresiones, en los cargos directivos, en la segregación ocupacional y también en los temas de violencia de género muy particularmente. La siguiente, por favor. Acá tenemos datos, es un cuadro comparativo de las denuncias en la UNAM y las denuncias en la facultad,
desde que empezó a operar el protocolo. Como bien decía la doctora Beatriz, en el caso de la Universidad de Veracruzana están trabajando también en este proceso del protocolo, la UNAM lo tiene desde el 2016, y desde que inició el trabajo con el protocolo, ustedes pueden ver en términos comparativos, ¿no?, cómo fue aumentando el nivel de las quejas, más que denuncia, ahí hay un error, tiene razón la doctora Beatriz, el nivel de quejas, lo denuncia se utiliza más bien en el lenguaje penal, cómo fueron aumentando en los distintos cortes estadísticos que tiene los informes de la abogada, de la oficina de la abogada general, ¿no? Se dice que, bueno, es que como existe el protocolo, como hay mayor visibilidad del tema, entonces hay más denuncias. Eso es una parte, pero lo que sí hay que reconocer, y como bien lo dijo la doctora Sandra Lorenzano, es que el tema es un fenómeno que va en aumento, no ha disminuido, no se trata solamente de una cultura de la denuncia y que haya mayor visibilización del tema, sino que también la problemática es compleja y ha ido en aumento. Aquí se muestra que hay un total de 921 quejas presentadas en la UNAM desde la entrada en aplicación del protocolo, incluyendo los CCA, las prepas, escuelas, facultades, dentro de CEU y también algunos fuera de Ciudad Universitaria. Y también la estadística nos muestra que son los hombres los principales agresores, ¿cierto?, los principales cometedores de la violencia, que ese es un tema también muy importante en la universidad y que lo hemos visto en la propia Facultad de Ciencias Políticas, cuando muchas veces nos hablan de que estamos estigmatizando a nuestros profesores, a nuestros académicos, a nuestros alumnos, pero las evidencias estadísticas pues está ahí y es un tema muy importante a considerar. En los distintos cortes, en un promedio, el 98% de las denuncias son contra hombres y son hechas por nuestras mujeres estudiantas, académicas, profesoras y trabajadoras. La siguiente, por favor. No voy a ahondar mucho en esta lámina porque lo presentó la doctora Sandra, pero es una línea de tiempo un poco de cómo fue avanzando la UNAM en materia de género, considerando estas desigualdades que yo ejemplifiqué muy rápidamente, ¿no? Considerando estos temas. Aquí parte desde el 92 con la creación del PUES, pero cabe señalar que las mujeres feministas en la universidad, en la UNAM, preceden este corte, digamos, desde el 92, y es una lucha histórica que se ha dado también, y aquí también me interesa llamar la atención en el año 2004, cuando se presenta un primer proyecto de institucionalizar una política de género en la universidad, que fue un tema muy importante, y que de a poco se fue metiendo en el plan, digamos, en la política universitaria, poder hacer transversal esta política de género, y que creo que ahora un tema ha sido un logro muy importante, y la verdad yo soy fan número 1 de la Coordinación de Igualdad de Género, ¿no? Porque creo que tienen una labor fundamental que es precisamente institucionalizar y transversalizar, que es la materia pendiente que tiene la UNAM en términos de género, ¿no? Y bueno, los avances que se han hecho ahora actualmente con la coordinación y también los cambios en el estatuto, que bueno, ahí mi reserva, sí creo que el cambio a la Defensoría creo que es muy pertinente por el tema de la autonomía, pero también es un poco falta analizar, darle una vuelta más al artículo 98, sobre todo respecto de dos conceptos, que son conceptos que vienen de lo penal, que es la taxatividad y la proporcionalidad. Ahí no estoy tan segura si avanzamos o no, porque creo que nos juega un poco en contra meter materia penal, donde el derecho administrativo nos da mucho más chance en lo que se vincula con violencia de género. La siguiente, por favor. Entonces, como bien planteaba yo, ¿qué le falta a la UNAM? Y creo que lo está haciendo muy bien la Coordinación de Igualdad. Consolidar la institucionalización de una política de igualdad sustantiva, y también me gusta mucho que la Coordinación de Igualdad haya empezado a utilizar igualdad sustantiva. Dejamos equidad, seguimos por igualdad y avanzamos hacia igualdad sustantiva, que creo que más allá de lo discursivo, precisamente la igualdad sustantiva tiene que ver con eso, con lo patente, con lo que realmente se va a lograr, lo de jure y de facto, ¿no? Erradicar, por supuesto, todo tipo de violencia, en particular la violencia de género, y fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género, que me parece fundamental. La siguiente, por favor. La transversalización de la perspectiva de género es un tema, como decía la doctora Beatriz, que fácil se dice, pero qué complejo es, ¿no? Sobre todo porque el concepto de transversalidad también tiene ciertos marcos y ciertas discrepancias en el mundo académico. ¿Por qué? Porque el origen de la transversalidad tiene también una definición desde organismos internacionales, tiene una definición desde las políticas públicas, entonces luego también dentro de la misma academia pues hay debates respecto de estos temas,
o de estos planteamientos que muchas veces existe la vinculación, ¿cierto?, de sus orígenes, pero creo que es importante pensar en la transversalización de la perspectiva de género como reconocer que en los ámbitos universitarios opera una lógica binaria y patriarcal naturalizada que reparte desigualmente posiciones, oportunidades, privilegios, recursos a hombres y a mujeres, y hacer un esfuerzo sistemático por transformar esa situación. Entonces en eso también radica la transversalización, ver que toda acción que planifiquemos, como la política institucional de género, cómo afecta a hombres y mujeres. No se trata de tener programas de género o temas como asuntos de mujeres, ¿no? Y aparte con poco presupuesto y desvinculados de la política principal, sino que se trata de que se incorpore a la planeación de una política institucional. La siguiente, por favor. Y en este proyecto de transversalidad, pues se inscribe el surgimiento de la unidad de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la UNAM existe en la facultad la unidad de género, está la UNIGENS de Trabajo Social y estaba la de Filosofía y Letras, que también, bueno, es un contexto también diferente, muy particular. La UNAM es muy heterogénea, digamos que son las 3 unidades de género que están, digamos, presentes en este contexto, ¿no? Y se está avanzando hasta a través de las, también UNAVIC, que son las unidades de atención a la violencia, ¿no? Pero ahí me parece a mí que hay que hacer una distinción, porque precisamente cuando se inició este proyecto de la unidad de género, que por supuesto tuvo la incidencia del movimiento de las mujeres organizadas, tuvo también el trabajo de los consejos técnicos de la facultad, una voluntad política, etcétera, se pensó muy vinculado solamente a la atención, a la prevención, al seguimiento y a la erradicación de los casos de violencia, pero el proyecto se amplió al pensarlo precisamente como un área estratégica para transversalizar la perspectiva de género, es decir, que entendamos la atención, el seguimiento y el trabajo en violencia desde una perspectiva más amplia, multidisciplinaria e integral. La siguiente, por favor. Y ahí es donde sumamos entonces este concepto para la unidad de género de la facultad, de ser la instancia que genere y promueva mecanismos para una política preventiva contra la violencia de género, favoreciendo la cultura de la denuncia a través de la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con la participación de toda la comunidad universitaria. Entonces, los puntos aquí importantes, la siguiente, por favor, es que no solamente se trata de tener una unidad de género que solamente vea la atención, el seguimiento a la violencia, que es por supuesto un tema fundamental y muy particular, y como veremos es una de las principales líneas de ejes programáticos de la unidad de género de la facultad, pero sin embargo pensarlo como un espacio estratégico para transversalizar la perspectiva de género, para institucionalizar este trabajo y atravesar diferentes dimensiones, aspectos académicos, formativos, administrativos, el presupuesto y la cultura institucional. Pensar el presupuesto con perspectiva de género también es un aspecto fundamental de la transversalidad. Pensar en los planes de estudio, hacerlo transversal. No basta con tener materias optativas, no basta con tener, como dije, el trabajo académico ahí, sino que eso tiene que hacerse patente en el cotidiano de nuestra comunidad universitaria. Y por supuesto también la unidad de género y su proyecto apunta al seguimiento a la Agenda 2030, que es uno de los marcos de este congreso, ¿no? Que es darle seguimiento a estos objetivos del desarrollo sostenible, y ahí particularmente también se inscribe en este trabajo el proyecto de la unidad de género. La siguiente, por favor. Entonces, el plan de igualdad de género de la facultad, aquí hay un esquema que plantea en grandes rasgos cuál es la idea del trabajo, y como ustedes ven, la transversalidad, pues, es ahí un punto fundamental de este marco conceptual en el que se inscribe la igualdad sustantiva también. Son enfoques transversales, por supuesto, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, un marco jurídico internacional, nacional, y por supuesto la legislación universitaria, y como se ven las distintas rutas, una ruta de vinculación interna y otra ruta de vinculación también intrainstitucional, ¿no? Con las distintas instancias. Y nada más detenerme en los 4 ejes programáticos que propone la unidad de género, que por supuesto es vida libre de violencia en la Facultad de Ciencias Políticas, con líneas de acción que obedecen a tener un modelo de atención e intervención que por supuesto esté vinculado al marco jurídico y normativo de la legislación universitaria, pero que también busque
opciones para los casos tan particulares que se dan dentro de nuestras facultades. Y aquí yo creo que me van a entender también las distintas compañeras, porque la UNAM es muy amplia, pero cada facultad, cada escuela, cada entidad también tiene sus propias realidades, sus propias particularidades, y eso se refleja también en los casos de violencia que yo, bueno, atiendo desde la unidad de género cotidianamente. Entonces se vincula mucho con la realidad, con el cotidiano de nuestra facultad. El programa de capacitación y formación en perspectiva de género pues es bastante amplio y no solamente apuntar a la parte académica y docente y estudiantes, sino que también incluir a nuestras trabajadoras y trabajadores de base, que también deben de capacitarse, sensibilizarse y formarse en los temas, porque eso es muy importante también. La vinculación y la coordinación, por supuesto, con las distintas, digamos, por ejemplo, con la coordinación de igualdad, con la UNAD, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, ahora Defensoría y también para la atención de la violencia, y las distintas centros de estudio que están en materia de género en la UNAM. Y una cuarta línea y última eje programático, son las autonomías de las mujeres en la Facultad de Ciencias Políticas, donde vamos a trabajar la autonomía física, la autonomía política y la autonomía económica, vinculado, por ejemplo, las autonomías con este tema de las políticas de conciliación laboral, personal y familiar, que es un tema muy importante y fundamental también, donde la UNAM tiene que abrirse camino, empezar a trabajar, y por supuesto con el apoyo de la Coordinación de Igualdad de Género, y también la autonomía política, es decir, la toma de decisiones también de las mujeres en puestos directivos, las mujeres tomando decisiones, porque esperamos tener una rectora, ¿no?, en nuestra UNAM, en algún futuro no muy lejano. Y la autonomía física, que tiene que ver con trabajar también en la información y en la prevención, en los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto?, de las mujeres en su autonomía física. Esos son los ejes programáticos. Tienen distintas líneas de acción y por supuesto se están construyendo los indicadores de género para evaluar, para medir cómo entonces hacemos efectiva esta transversalidad de la perspectiva de género, porque eso es un tema muy importante y por eso la transversalidad es fundamental, porque es una herramienta que nos ofrece precisamente también algo operativo, que es decir, cómo lo medimos, cómo lo evaluamos, cómo lo palpamos, y dejar un poco solamente la parte más discursiva, sino que también la parte que nos dé resultados concretos para avanzar en la igualdad sustantiva. La siguiente, por favor. 15 minutos, doctora. ¿Le damos un minuto más? No, con eso termino, con eso cierro. Y muchas gracias por su atención y por compartir este panel con las distintas participantes. Gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Cecilia Paz Contreras y aprovechamos este momento para despedirnos de las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de Facebook Live. Sin embargo, estos grandes temas podrán ustedes disponer de ellos a través del canal de YouTube del Congreso a partir del día de mañana. No olviden registrar su asistencia, por favor. Gracias por su participación. Reitero nuestro agradecimiento a la doctora Cecilia Paz Contreras. A continuación daremos paso a la presentación de las doctoras Luz María Ángela Moreno Tetlacuilo y la doctora Mariel Rodríguez Contreras de la Facultad de Medicina de la UNAM con el tema Acoso sexual, una forma de violencia de género en las escuelas de medicina. Adelante, por favor. Les recuerdo a nuestros ponentes que tienen 15 minutos para su exposición. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar nuevamente en este congreso tan importante y compartir pues este panel con colegas tan sobresalientes y reconocidas en el campo. Todas las ponencias muy interesantes. Bueno, este trabajo tal vez sea un poquito diferente a lo que hemos estado viendo, aunque sí relacionado. Bueno, el trabajo que vamos a presentar el día de hoy es parte de un proyecto más amplio en el que participa un grupo más grande, un equipo más grande de trabajo, y es un proyecto que yo coordino. El objetivo, bueno, desde luego que ¿cómo surge este proyecto? Pues porque tenemos la preocupación de conocer qué es lo que está pasando en la Facultad de Medicina con relación a la violencia de género, que sabemos que existe, y que bueno, que hicimos un trabajo cualitativo previo en el que encontramos esta problemática pues presente
pero queremos conocer pues la frecuencia con la que se presenta la problemática en nuestra facultad. Sin embargo, bueno, el trabajo que presentamos el día de hoy no se refiere a este proyecto más amplio, sino que lo que estaremos presentando son los resultados del estudio piloto que realizamos en otra escuela de medicina diferente a la nuestra, con el objetivo de probar el proyecto, el instrumento de recolección de la información. Actualmente, bueno, ya nosotros, bueno, modificamos nuestro instrumento y actualmente ya el cuestionario se aplicó a toda desde primero hasta quinto año de la Facultad de Medicina de la UNAM, y pues estamos actualmente en el proceso de análisis de la información. Y pues bueno, también le damos pues el paso a las nuevas generaciones, y pues para ello le doy la palabra a la doctora Mariel Contreras Rodríguez, quien hará la presentación de los resultados. Muchas gracias, y pues quedo a la orden para dudas más adelante que existen. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esto, como ya lo dijo la doctora, es una parte de protocolo de investigación, y vamos a iniciar con la primera diapositiva, con ¿qué es la violencia? Bueno, Muchas gracias. ¿Será posible que hables un poco más fuerte? Muy amable. Sí, gracias. Ahí ya se escucha bien. Ok, gracias. Es un poco mejor. Gracias. Bueno, como sabemos, la violencia es un proceso estructural, relacional sedimentado en un orden sociocultural que lo legitima. En este hay relaciones de poder, de dominación, subordinación y opresión, ya sea entre grupos o personas. Son relaciones inestables que pueden modificarse y es un medio para el ejercicio del poder, no el fin. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, ya sea en un ámbito laboral y escolar, y puede haber conductas verbales, físicas o ambas, y estas van relacionadas con una connotación de sexualidad, mientras que el acoso sexual es una forma de violencia en la que sí no existe esta subordinación, pero sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los antecedentes, como sabemos, la violencia de género hacia estudiantes de medicina pues se ha descrito en muchos países, ¿no? Principalmente en los desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Holanda y Australia, y se ha visto que las estudiantes son quienes reciben más maltrato y discriminación por su género. La siguiente, por favor. Bueno, alrededor del mundo sabemos que la discriminación de género, acoso y el hostigamiento sexual son las formas de violencia más referidas, y estas se presentan más a lo largo de las rotaciones clínicas y principalmente por los profesores varones. La siguiente, por favor. En México y América Latina, lamentablemente, hay pocas investigaciones. En México, quien se ha dedicado al estudio de esta problemática ha sido Moreno Tetlacuilo, Villanueva Lozano, Castro y Fernández, y aquí se ven algunos de los estudios donde describen esta problemática. En la siguiente, por favor. Bueno, dentro de las consecuencias son a nivel de la salud física, mental y en el rendimiento escolar, y los efectos son más traumáticos en las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de este protocolo es identificar las características sociodemográficas de la población de estudio, las expresiones de acoso sexual que han vivido, escuchado o presenciado el estudiantado, identificar los significados que el estudiantado da al acoso sexual, identificar quién ejerce la violencia y los efectos a nivel físico, psicológico,
y académico del estudiantado. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo comentó la doctora, se hizo un estudio cualitativo donde se corroboró esta problemática. Ya posterior fue la fase cuantitativa, donde fue un estudio observacional, transversal, descriptivo. Se aplicó un cuestionario sobre acoso sexual con escala de Likert. Se les preguntó si habían observado, experimentado o sabido sobre casos de acoso sexual entre sus pares, y en la mayoría de las preguntas podían elegir más de una opción. La siguiente, por favor. Bueno, las variables del estudio fueron hostigamiento y acoso sexual, agresores y agresoras, los efectos en la salud, en el desarrollo, y en el desarrollo académico, denuncia y el apoyo institucional. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son algunos de los resultados, porque el cuestionario es más extenso de lo que vamos a presentar a continuación, pero cabe resaltar que los resultados fueron según lo observado, experimentado o sabido por parte de las y los estudiantes. La siguiente, por favor. Bueno, la población fueron estudiantes inscritos en ciclos básicos, que ciclos básicos es primero y segundo año de la carrera de medicina, en una escuela de medicina de aquí de la Ciudad de México, donde 33 fueron mujeres y 20 fueron hombres. La siguiente, por favor. El 100% eran solteros y solteras, el 75.5% heterosexuales, 13.2% homosexuales, 11.3% bisexuales, el 71.7% de la población se considera de color piel morena y el 84.9% considera que pertenece a la clase social media. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la opinión del estudiantado de medicina según sexo acerca del acoso y hostigamiento sexual que reciben las y los estudiantes. Podemos ver que las estudiantes mujeres refieren que tanto hombres y mujeres casi nunca o a veces sí han recibido estas actitudes de acoso y hostigamiento sexual, mientras que los estudiantes varones opinan que también lo han recibido a lo largo de su formación académica. Igual lo reportan más en casi nunca y a veces. En la siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes han acosado sexualmente a las estudiantes mujeres? Lo que refiere el estudiantado es que principalmente ha sido por parte del profesor varón y del compañero estudiante varón. También refieren instructores, compañeras, enfermeros, pero principalmente profesor y compañero. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver la percepción del apoyo que reciben las y los estudiantes de medicina que denuncian acoso sexual. Podemos ver que desde la opinión del estudiantado, pues el apoyo que se les da tanto a estudiantes, mujeres como a los estudiantes varones, pues en la mayoría de los casos ellos reportan que es casi nunca o a veces, y son muy pocos los que dicen que es casi siempre o siempre. La siguiente, por favor. Desde la opinión del estudiantado, ¿cuál es la respuesta de los profesores varones cuando las estudiantes de medicina les dicen que los van a denunciar por acoso? Bueno, dentro de las respuestas van desde no te van a creer, no me va a pasar nada, tú me provocaste, solo te van a cambiar de grupo, mi departamento me protege, discúlpame, no volverá a pasar. Como vemos, las mujeres reportan en un 65.5% que no les van a creer, en un 58.6% no me va a pasar nada, y solo en un 24.1% dicen que los profesores les responden, discúlpame, no volverá a pasar, cuando la mayoría de los profesores no deberían de pedir disculpa, ¿no? Y más bien no decirles como, no te van a creer, tú me provocaste. La siguiente, por favor. Bueno, con relación a este gráfico, es con relación de si es normal que en la Facultad de Medicina los profesores e instructores varones acosen sexualmente a las estudiantes mujeres. Podemos ver que sí normalizan las situaciones de acoso en la Facultad de Medicina, y esto lo consideran
o lo ven con mayor normalidad los hombres. La siguiente, por favor. Bueno, con relación a este gráfico, si las estudiantes se sienten presionadas para aceptar la invitación a salir de algún profesor varón para no ver afectadas sus calificaciones, y de las principales respuestas que hubo o que opinaron es a veces, ¿no? Que esto también llama la atención del por qué uno como estudiante se debe sentir presionada, ¿no? O sea, realmente no debería de pasar también estas situaciones en nuestra formación académica. La siguiente, por favor. Y este gráfico es con relación a la denuncia. Si has habido presenciado del caso de alguna compañera que se haya quejado de acoso sexual ante las autoridades de la escuela. Podemos ver que solo el 5% de los hombres lo afirmaron, mientras que las mujeres en un 9.1%. Entonces, podemos percibir por parte del estudiantado que la denuncia es muy baja con relación a estas situaciones de acoso sexual. La siguiente, por favor. Aquí, en caso de las situaciones de acoso sexual, las autoridades de la escuela culpan a la estudiante acosada, pues tanto hombres como mujeres contestaron que a veces sí culpan a la estudiante acosada, casi siempre y siempre en un porcentaje. Esto lo percibió... Quedan 3 minutos. Sí, gracias. Lo percibieron las estudiantes mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, las asignaturas donde se perciben más actitudes de acoso, tanto mujeres como hombres reportaron que principalmente fue la materia de anatomía, pero aquí vemos en el gráfico el resto de las materias, pero también nos llamó la atención que solo las mujeres perciben en ciertas asignaturas actitudes de acoso sexual. La siguiente, por favor. Bueno, y también los estudiantes y las estudiantes refieren que estas situaciones de sexismo, discriminación, violencia y acoso, pues sí afecta su salud, su rendimiento académico y su deserción escolar. Tanto mujeres como hombres lo refieren, pero es más por parte de las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestras conclusiones son las siguientes. El acoso y el hostigamiento sexual hacia las estudiantes se observó mayoritariamente por las mujeres. Profesores y compañeros fueron los principales perpetradores de acoso sexual contra las estudiantes. El estudiantado casi nunca y a veces recibe apoyo ante una denuncia de acoso sexual. Parte del estudiantado opina estar de acuerdo que sí es normal que profesores e instructores acosen a las estudiantes. La siguiente, por favor. Desde la percepción del estudiantado, las estudiantes sí se sienten presionadas para aceptar la invitación a salir con algún profesor para no ver afectadas sus calificaciones. La denuncia parece ser muy baja. Anatomía es la asignatura donde se perciben más actitudes de acoso sexual. Y finalmente, hombres y mujeres consideran que el daño a la salud y rendimiento académico es en mayor proporción hacia las mujeres. La siguiente, por favor. Pues esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención y buena tarde. Muchas gracias por esta ponencia. Ahora daríamos paso a la sesión de preguntas y respuestas de nuestros comentarios en redes sociales. Empezamos nuevamente con la doctora Sandra Lorenzano, en donde nos preguntaban cómo generar una sinergia comunitaria para los cuidados. Adelante, doctora Sandra Lorenzano. Y muchas gracias, Berenice. Primero quisiera felicitar a las compañeras del panel por sus propuestas, por sus ponencias y por la posibilidad que se abre de manera cada vez más evidente de generar redes. Y justamente generar esas redes entre mujeres es una manera de trabajar de modo comunitario.
el feminismo ha defendido desde siempre, ha propuesto desde siempre este trabajo horizontal de redes solidarias, de redes de apoyo entre mujeres. Entonces, pues ya había avanzado en eso, había hablado sí, estoy viendo, perdón, que están llegando mensajes. Habíamos hablado de qué sucede dentro de los hogares en este momento, especialmente bajo la situación de pandemia que estamos viviendo, y estábamos hablando de cómo construir estas redes que son horizontales, las redes comunitarias, dentro de una institución que es vertical y jerárquica, como son las universidades. ¿Cómo podemos hacer para que este modelo patriarcal de gestión de instituciones de educación superior pueda transformarse hacia un modelo de mayor horizontalidad? Quiero decirles a quienes nos escuchan y también a las compañeras que no necesariamente, como ellas lo saben muy bien, una mujer en un puesto directivo asegura una perspectiva de género. Aunque tenemos que seguir luchando por tener mujeres en puestos directivos, también hay muchas mujeres que tienen absolutamente incorporado el mandato patriarcal. Y entonces, en el momento en que acceden a puestos de mando, a puestos de dirección, lo que tienen es una perspectiva patriarcal y no esta perspectiva que estamos queriendo presentar y defender, una perspectiva de género que apela a lo comunitario, a una búsqueda de igualdad como modos de no solo de luchar contra la violencia, sino también de generar nuevos tipos de relaciones entre hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas, nuevos modos de ver y de ser vistos. Y es ahí donde a nosotras nos gusta mucho hablar de las famosas gafas violetas o los anteojos violetas que nos permiten mirar con perspectiva de género. La perspectiva de género es una perspectiva que mira desde un lugar distinto al eje hegemónico patriarcal dominante. También puede haber hombres que logren mirar con una perspectiva de género. Como vemos por los resultados, no es lo más frecuente, pero también se trata de conseguir eso en nuestras instituciones. Entonces, sobre eso quería más o menos cerrar la idea, y me voy con algo que apuntaba la doctora Cecilia, que no lo dijo con este concepto, pero lo voy a decir porque es muy importante, tanto en nuestra sociedad como en nuestras universidades públicas, y es el concepto de interseccionalidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de interseccionalidad y de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación? Hablamos de una discriminación que no solamente es discriminación por género, sino donde se cruzan normalmente, y quedó muy claro con la exposición que hicieron la doctora Tetlacuilo y la doctora Mariel Contreras, quedó muy claro ahí en la autopercepción de temas que se cruzan en la interseccionalidad y que tenemos que atender. Clase social, origen, lengua materna, color de la piel, etnia, pertenencia étnica, etcétera, etcétera. Son todas estas características de las personas de cualquier género que las colocan en una situación de vulnerabilidad. No es lo mismo ser mujer blanca de clase media en una universidad pública que ser una mujer indígena o que ser una mujer de un sector marginado. No es lo mismo tampoco ser una mujer blanca de clase media con un doctorado que un hombre indígena con un doctorado. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar en nuestras coordinaciones, en nuestra perspectiva de igualdad de género, estos cruces interseccionales que nos hablan de la diversidad y de la gran cantidad de sectores excluidos
de los aparatos de poder dentro de nuestro país. Creo que con eso más o menos doy una idea de lo que quería decir. Gracias, Berenice. Pienso que en lugar de acaparar la palabra, pueden ir contestando a las otras preguntas las compañeras y luego, si hay tiempo, damos una nueva ronda. Gracias. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todas por sus ponencias. Primero, felicitaciones. Voy a dar paso a las otras preguntas para las otras panelistas y nuevamente haremos una ronda para las preguntas que también dejaron a la doctora Sandra Lorenzano, a la doctora Cecilia, a todas ustedes. Entonces, para la doctora Cecilia le preguntan, ¿a qué se refieren con la división sexual del conocimiento? ¿Cuáles son las estrategias para pasar de una cultura de denuncia a una cultura de justicia efectiva? ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad de la unidad de género en términos de seguimiento de quejas por violencia de género? Maestra Cecilia, adelante. Ok, sí, gracias. Sí, bueno, primero la división sexual del conocimiento, que yo planteaba como una de las expresiones también de la desigualdad dentro de nuestros instituciones de educación superior y también, por supuesto, en la UNAM, pues tiene que ver con las áreas, ¿no? Y que muchas veces se piensa como que ciertas carreras, ciertas áreas de trabajo, etcétera, están feminizadas, pero están feminizadas no porque sí, o sea, no es una lección, no es Doctora Cecilia, tenemos algunos problemas con tu elección conexión. arbitraria, decir a las mujeres eligen eso porque a ellas les gusta, porque así son, porque así está. Doctora Cecilia, tenemos un problema con tu conexión a internet. Sí, ¿sí me oyen? No, se corta la comunicación. ¿Sería posible que regresaras nuevamente a la pregunta? Porque se corta. Hago un paréntesis en lo que se restablece la comunicación con la doctora Cecilia para decirles... ¿Ahora sí me escuchan? Ya, Ah, nada más ok. un comentario Sí, 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 brevemente. No sí. importa que tengamos ahorita una falla técnica, es importante decirles que esto se transmitirá en YouTube, va a ser editado, por lo que les solicitaríamos su autorización para que pueda llegar a redes nuevamente a partir del día de mañana. Muchas gracias. Adelante, doctora Cecilia. Ok, gracias. Sí, lo que yo planteaba es que la división sexual del conocimiento tiene que ver un poco con estas segregaciones en las áreas en las que se desempeñan y se desenvuelven hombres y mujeres, ¿no? Dentro de los espacios de la educación, de las instituciones de educación superior, por ejemplo, académicas, académicos, estudiantes, etcétera, ¿no? Hablaba yo, por ejemplo, de estas carreras que están súper feminizadas, ¿no? Como enfermería, por ejemplo, ¿no? O en la misma Facultad de Ciencias Políticas, donde, por ejemplo, Ciencias de la Comunicación es una carrera que está absolutamente feminizada, ¿no? En contraposición, por ejemplo, con Administración Pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, la división sexual del conocimiento tiene que ver un poco con estas áreas en las que se desempeñan, se desenvuelven hombres y mujeres en los espacios de las instituciones de educación superior y que tienen estas tendencias y que no tienen que ver solamente con la elección, podríamos decir libre, entre comillas, de hombres y mujeres, sino que tienen que ver con los roles, con los estereotipos, con estas asignaciones históricas que existen para hombres y mujeres y que por supuesto se perpetúan y que también se manifiestan en los espacios de educación, también en los trabajos, ¿no? Cuando vemos en los espacios de la universidad, en nuestras facultades, escuelas, entidades, quiénes son las personas que realizan el trabajo administrativo, por ejemplo, secretarias. En muy pocos casos vemos secretarios, ¿no? Porque son espacios que están absolutamente también feminizados y tienen esta tendencia a pensarse que son los trabajos que tienen que realizar mujeres, ¿no? Lo mismo pasa también, como dije, en las carreras que se eligen, en los espacios académicos que se trabajan, ¿no? Con esta división sexual del conocimiento, que tiene que ver, insisto, con estos roles, con estos estereotipos, donde se asignan ciertas áreas, espacios, dimensiones a hombres y a mujeres, y eso se perpetúa y también se manifiesta en los espacios de educación, en las instituciones, en las universidades. La cultura de la denuncia, la cultura de la justicia. Cuando yo hablaba de la cultura de la denuncia,
es un tema que también se trabaja y que un poco tiene que ver con visibilizar la problemática, el fenómeno de la violencia en nuestros espacios universitarios, con hacerlo visible. Vimos como en el movimiento de las mujeres organizadas hacían estos scratches, estas funas, decimos en el caso de Chile, ¿no? De visibilizar, de poner ahí a los agresores, de evidenciarlos, etcétera, y con eso se fomenta de alguna manera esta cultura de la denuncia, pero también es necesario que esa cultura de la denuncia parte del tema, digamos, comunitario, del scratch, de la funa, de este espacio como público, ¿no? Donde las chicas empezaron a apoderarse de este espacio y a manifestar, ¿cierto?, su molestia, su desagrado, a poner fotos de los agresores, etcétera. También insistíamos nosotros mucho en esta cultura de la denuncia, en que las chicas pudieran hacer esta denuncia en términos formales, si tú quieres, entre comillas, ¿no? Para poder entonces hacer este proceso que se hila con la segunda pregunta, con este proceso de la denuncia formal, conseguir este proceso de establecer esta denuncia, porque también sabemos, y pues me ha pasado porque lo atiendo en la unidad de género, que las chicas dicen, mira, no quiero poner la denuncia, solo quiero contarlo, quiero a alguien que me escuche, quiero a alguien a quien comunicarlo, porque no tengo expectativas de que esto llegue a una resolución, porque, como decía, por ejemplo, en la presentación de la doctora Mariel, y como yo también lo manifesté, muchos de los agresores son profesores, ¿no? Son académicos, y entonces dicen las chicas, pues obviamente esto no va a llegar a puerto, es una persona importante, tiene influencia, etcétera, y yo solamente quiero contar lo que pasa, comunicarlo y recibir asesoría o contención emocional, ¿no? Y entonces tienen como un poco una desesperanza, una desilusión con que el proceso pueda generar una denuncia, una queja y pueda derivar en una sanción efectiva, ¿no? Entonces la cultura de la denuncia también se vincula con eso, se relaciona con eso, con visibilizar el problema, pero también mejorar los canales de comunicación, de denuncia, de seguimiento, de investigación, de información, y llegar a una sanción concreta para que esa cultura de la denuncia vaya en aumento, lo que no significa que eso incida en que disminuya el problema del fenómeno de la violencia, porque eso hay que, digamos, atacarlo o apuntarlo desde otra perspectiva, con otro tipo de estrategias, ¿no?, que son diferentes a las de la prevención, que sí se vinculan a la cultura de la denuncia. Pues muchísimas gracias, doctora Cecilia. Para la doctora Beatriz, preguntan, ¿cómo poner en marcha un protocolo de atención a la violencia de género en la universidad donde laboro? ¿Existe una homologación a nivel nacional? Adelante, doctora Beatriz. Hola, Berenice, gracias. En la última reunión nacional de la RENIES, que tuvimos lunes y martes de la semana pasada, justo fue uno de los puntos que se puso a consideración. Consideramos que podría elaborarse un documento base, pero homologar no es fácil porque hablamos de contextos muy diferentes, de normatividades muy diferentes, normatividades internas, de que así como la UNAM está distribuido en muchos campos, muchas de las universidades o instituciones que formamos parte de la RENIES tenemos esa misma situación. Entonces, en lo que nos vamos a poner a trabajar y se organizó una comisión para ello, es precisamente identificar cuáles serían los elementos fundamentales y básicos de acuerdo a toda la normatividad internacional, nacional, y luego recuperar tal vez algunas de las estatales para que entonces con esos elementos sí se puedan trabajar. Pero insisto, les ponía yo ahí en el chat, que podamos hacerlo de manera coordinada. Creo que las redes, participamos en la red nacional, pero también en la red de géneros de la región sur-sureste, de la NUYES, en la región. Participamos en otras dos internacionales. Y el punto de coincidencia desde el año pasado y ahora ha sido ese. Primero, y lo dije en la presentación, hasta dónde realmente un protocolo va a ayudar. El protocolo no es la panacea, ni el protocolo va a solucionar. Todo lo que ya ustedes han dicho a lo largo de la sesión, se dijo también en la mañana, necesitamos trabajar
en medidas reeducativas, necesitamos trabajar en sensibilización, en capacitación, en que nuestra comunidad se ponga estas gafas que les permita, una vez que tú las pones y ves la perspectiva de género, ya no puedes mirar las cosas diferentes, pero el reto es cómo compartir, cómo hacerlo. Bienvenida a la nueva coordinación de género en la UNAM, porque creo que después del CIEG justo nace por eso, porque una cosa es la investigación, otra es el poder definir políticas institucionales. Y creo que el trabajo de las coordinaciones o unidades de género, tienen distintas denominaciones, es precisamente esta, abrevar de la investigación de los resultados como la encuesta Felicidades que nos acaban de presentar para las facultades de medicina. Hay una necesidad fundamental, en una de las diapositivas Sandra lo presentaba también, de la ONIGIES, es decir, de medirnos, de saber cómo estamos y en dónde estamos paradas en términos de la violencia. Y en función de ello, insisto, y respondiendo a la pregunta, no se pueden homologar. Tenemos que analizar, tal vez para la veracruzana hubiera sido más sencilla con todo el apoyo del CIEG, como que extrapolar y tomar mucho del protocolo de la UNAM, pero no, nos dimos a la tarea de revisar una cantidad importante de protocolos en otras instituciones nacionales e internacionales para hacer algo que se adecuara, y eso es lo que yo sugiero, a las características, particularidades, pero sobre todo casos. De enero a la fecha, eso fue lo que hicimos, tratar de que en el protocolo se reflejaran todas esas situaciones que en la veracruzana se presentan. Hay muchas que podemos generalizar, es verdad, pero lo más importante es que logremos identificar cuáles son las que necesitamos atender en el contexto de nuestras propias universidades. Entonces, más que la homologación, creo que es trabajar muy en conjunto con esa sororidad, fortalecer ese trabajo en redes y comunicación. Como felicito de verdad este congreso, lo dije también al iniciar que agradecía, el que podamos compartir estas experiencias nos enriquece mucho y nos ayuda a poder identificar no solo aquellas buenas prácticas y ponerle palomita, sino también detenernos en aquello que no estamos haciendo bien. Cuando nosotros solitas nos aplaudíamos y decíamos, vamos solas, ¿no? Porque sí, la unidad de género ya la tenemos. Una buena parte de la comunidad no conocía que existía la unidad de género. Una buena parte no sabía que había ya procedimientos y que la guía de atención a los casos podía ser una herramienta importante, pero hay también mucho temor. Hay también mucha desconfianza. Entonces me parece que son los elementos que hay que identificar y sobre los cuales tenemos que trabajar para realmente fortalecer, que era el tema de este panel, estos protocolos para poder prevenir, atender y erradicar esa violencia. Muchísimas gracias. Trabajar los contextos es importante. Para la maestra Mariel, ¿cómo podemos instaurar un protocolo de equidad de género desde niveles básicos de la educación, específicamente desde la educación inicial? No sé si la doctora Luzma me puede ayudar a contestar también la pregunta. Por favor. Bueno, sí, realmente no, creo que desde el protocolo debe cubrir estudiantes de toda la carrera, o sea, no, sin hacer distinciones desde ya sea a inicial o más adelante. En medicina, bueno, tenemos el problema de que nosotros tenemos a nuestros estudiantes fuera de la escuela de medicina, en los hospitales, de hospitales públicos, ¿no? De instituciones públicas. Entonces, el protocolo, por ejemplo, en la UNAM, no alcanza a cubrir a las estudiantes fuera de la universidad, y justo es una problemática que el otro día que tuvimos la reunión con la coordinación de género, era una de las cosas que se planteaban, y bueno, me alegró mucho saber que están conscientes en la coordinación de esto, y que es algo en lo que tenemos que trabajar. Ahora, desde el inicio, creo que el protocolo no debe hacer diferencias. Debe aplicarse desde el inicio de la carrera, y cubrir a todo el estudiantado.
Yo creo que también otra de las cosas que es una problemática que nosotros ahora que estamos pues tratando de construir algunos lineamientos y de lo que nos damos cuenta es de que hay muchísimo que se queda abajo del agua, ¿no? Como dice la teoría del iceberg, en la que realmente las estudiantes no quieren denunciar. Y no quieren denunciar por temor a lo que veíamos, a las represalias. Esto yo, por ejemplo, tuve un grupo, yo doy una optativa de género, tuve un grupo donde las estudiantes estaban realmente muy molestas y había varios grupos donde precisamente en la materia de anatomía el profesor las violentaba continuamente, no sexualmente, pero sí denigrándolas, o sea, con estas actitudes sexistas, de discriminación, etcétera. Ya estaban muy molestas y se negaron a denunciar. O sea, yo estuve realmente insistiéndoles mucho que denunciaran, que incluso yo me ofrecía que escribieran una carta y yo la llevaba y la presentaba ante el departamento jurídico para que se procediera. Entonces, como que sí, el protocolo tendría que pensar en otras maneras de ver a estos estudiantes que no quieren denunciar, o sea, aunque están conscientes del problema, lo están sufriendo, pero no quieren denunciar por todos estos temores y también porque tal vez el proceso para llegar al final de la denuncia es muy, pues puede ser muy tremendo, ¿no? Muy largo y puede ser esta parte de la victimización, etcétera. Entonces, como que sí, el protocolo, creo que tendríamos que pensar también en la posibilidad de agregar también la parte de que las personas agresoras, primero agregar la parte de la prevención y pues bueno, las estructuras tendrían que cambiar, ¿no? Para empezar. Pero también la parte de que las personas que son agredidas, señaladas como agresoras, pues sí, sería bueno llamarlas y hacer algo. Digo, muchas veces, como en el caso de los tendederos, no hay una denunciante, ¿no? Y bueno, siguen a eso. Entonces creo que sí tenemos que pensar seriamente, porque yo creo que muchísimos y muchísimos de los casos están ahí. Lo que llegan a la denuncia formal es mínimo, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos preocupados y pues tratando de que sí tendría que, porque también, ¿qué pasa con un profesor que aparece en un tendedero? Pues dice, yo no hice nada, o nadie le dice nada, porque dicen, pues realmente, pues apareció ahí, pero no es una denuncia formal. Entonces, creo que sí es importante mínimamente llamar al profesor y platicar con él y ver, pues, qué ha pasado. Digo, también la normalización de la violencia hace que muchos hombres piensen que siempre ha sido así, ¿no? O sea, las cosas siempre han sido así. Entonces, no están violentando, porque no es, desde su punto de vista, no es violencia. Entonces, creo que sí tenemos que pensar en esta parte del... Perdón que ya me fui fuera de la pregunta, pero creo que era una inquietud que sí tenía y pues reitero que el protocolo no debe ser al inicio, en medio o al final, sino durante, transversalmente, ¿no? A lo largo de toda la carrera. Pues muchas gracias a todas ustedes como ponentes el día de hoy. Efectivamente, los datos que han recopilado, que se han transformado en información y conocimiento para la toma de decisiones, para crear un espacio educativo rumbo a la igualdad de género y para erradicar la violencia en todos nuestros espacios y ámbitos, es verdaderamente una labor fundamental, porque la educación no solamente está en la universidad, sino en casa y en cada uno de los espacios. Muchas gracias por su participación. Felicitaciones por todas sus colaboraciones y con ello concluimos el panel del día de hoy. Muchísimas gracias.